En lo que en lo que llegan el resto de sus compañeros, podemos hacer algunas preguntas, algunas dudas que tengan ustedes respecto a a las actividades que están presentando. ¿Cómo ven? ¿Quién Pues dijo? yo hice un de la actividad anterior, bueno, la actividad 1 de la unidad 2 hice mi cuadro de clasificación, me parece, no sé si ya lo revisó y ¿Esto quería saber. lo subiste ayer? Sí, Ajá, no, en el curso del día. Es que yo reviso siempre en las mañanas. Ajá, entonces, ok, y hoy, como tengo la sesión, no he revisado. ajá. Sí, Bueno, perdón, sí está. pero es que tengo que fijar mi horario para revisar porque, pues, obviamente sus trabajos entran a varias horas, ¿no? Ajá, La verdad es de que bueno, siento que se me está complicando. Yo le dije que como que cada vez más al momento de de hacer, por ejemplo, ahorita que estoy haciendo la tabla de retención con los datos que ya tenía y estoy tomando el ejemplo de otras tablas de retención, la verdad es de que sí se me está poniendo como difícil. Y yo sé que, bueno, de hecho se tiene que hacer, ¿no? Nada más que me desespero de nuevo, no poder entender todo, pues. sí. En la tabla de retención, en principio, siempre como básico, deben de pensar que va a ser eh, primero todas las series, todas las secciones van a ser idénticas al cuadro de clasificación. O sea, si se modifica el cuadro, se modifica el catálogo de disposición documental. Ujú. Por- Oh, ya. Porque tiene que ser idénticos. Ajá. Y lo único que tienen que saber de cada serie, y en ese sentido es donde viene, digamos, la labor minuciosa, ¿no? De cada serie, ustedes tienen que conocer muy bien la actividad que produce esa serie. Ujú. Para eso nosotros trabajamos siempre con los funcionarios que están encargados de tal o cual área, ¿sí? Sí. Para que nos digan, y nosotros estudiarlo también, tenemos que saber, de acuerdo al marco de ley que, que rige estas actividades, saber cuánto tiempo se tiene que mantener en guarda precaucional, cuánto tiempo se da para que se dé de baja o para que pase a un archivo histórico. Entonces, esto lo tenemos que aprender, lo tenemos que, pues, em, cotejar primero con la normativa que tiene que ver con las actividades que realiza la institución que están, o la empresa o la persona del archivo que se está generando y que se está trabajando. Y también la cuestión directa con la gente que son los creadores de estos documentos y que son los usuarios de estos documentos. Entonces, en el catálogo de disposición documental o tabla de retención, em, vamos a consignar cuántos años se estima que deben quedar en el archivo de gestión. O sea, y esto es mientras tenga vigencia, mientras tengan uso. ¿Cuánto tiempo pueden quedar en un archivo de concentración? Es decir, ¿cuánto tiempo estos tienen valores primarios y, y los vamos a conservar porque eventualmente se pueden utilizar? Es una guarda precaucional, ajá, la parte en que están en el archivo de concentración. Y por último, decir, ya no tiene validez, que esto lo podemos saber también por ley, ya no tienen validez legal, ya no podemos usarlos como probatorios, como testimoniales, como pues fruto de estas operaciones que los generan. Pero ahí viene un segundo análisis y es el que consignamos con los valores secundarios. Ujú.
y si vale la pena para la investigación histórica o no vale la pena, y entonces se hace el proceso de valoración y lo que se consigna en el catálogo de caducidades o tabla de retención es cuáles son los que tienen este valor y se va a pasar definitivamente si se pasa toda la serie o si se pasa solamente un muestreo. Ajá. Y eso es, ajá, eso es. Ya. No, Por lo que ejemplo, tienes, en valor documental es el valor primario es el administrativo, el legal y el fiscal, ¿o el cómo es? contable y fiscal. Ujú. El fiscal, y el secundario son testimonios, evidencias, información. Ajá. Allí lo que tenemos que saber es cómo se usa en el ámbito de la historia que puede servir. Y también para eso, para hacer la tabla de retenciones, normalmente en una institución la propone el archivista, pero la avalan los funcionarios, o sea, los que saben, los que se manejan de la información cotidianamente, y siempre debemos de tener la asesoría de abogado, de alguien de la empresa que conozca el marco legal y de historiadores. Ujú. Sí. Esto se hace en el caso de diseño también de eh, pues una Secretaría de Estado, de una institución educativa, en donde hay muchas personas. Nosotros lo estamos haciendo hipotéticamente, ajá, pero sí Sí. tenemos que conocer el marco legal. Ujú. Porque en Sí. este caso no vamos no va a quedar, incluso los catálogos de disposición documental deben ser aprobados pues por autoridades. Ujú. ¿Ok? Bueno, en la fecha inicial y en la fecha final, por ejemplo, en algunos que son los amparos, denuncias, convenios, contratos y eso, no tiene como que una fecha estándar, o sea, es así, o sea, la fecha es, se hace un amparo en cuanto se hace una denuncia, o sea, ¿cómo le puedo poner la fecha? A ver, ¿se hace un amparo cuando se hace una denuncia? No. No, ¿cómo se llama? En mi serie son relaciones institucionales y en subseries son trámites. Es parte de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y en tipo de documento, pues son amparos, ¿no? ¿A eso se refiere o no? ¿O estoy mal? No sé, tú dijiste que en los amparos, este, tienes que saber cuánto tiempo, de acuerdo a la ley, es válido el amparo. Ajá. A ver, en Que mi tenga la relación, validez como gestión. ¿Ok? ah, Ujú. bueno, lo que pasa que aquí, por ejemplo, en relaciones institucionales se hacen los trámites y entre los trámites son diversos trámites como amparos, denuncias, convenios, contratos y copias certificadas. Ujú. ¿Pongo todo o nada más pongo alguno de ellos? No, yo creo que es lo que estás hablando, son dos cosas, ¿no? Uno es, a ver, otra vez dime que la Relaciones institucionales, relación institucional. Ay, no, relaciones gestiones o, institucionales y luego trámites. trámites, perdón. En trámites es tu serie, ¿no? Ujú. No, mi serie sería Relaciones Institucionales, que es una dirección de relaciones institucionales, ¿no? ¿Estoy mal? Sí, sí, estás mal porque Ah, eh, la Dirección de Relaciones Institucionales sería la sección, es decir, sería la entidad que genera todas estas, estos tipos documentales, estos trámites, ajá. Y después ya, vendrían como series, ajá, amparos ajá, y los otros que has mencionado, ajá, ajá. sí. Bueno, Bueno, pero entonces es que a lo que yo estaba, bueno, es que según yo me guío en conforme va ¿cómo se llama? El cuadro de clasificación. El cuadro de clasificación lo hice, a lo mejor estuve mal entonces, lo realicé conforme al organigrama de la institución. puede ser, puede Si ser lo un hice, cuadro si funcional, ajá, como lo hice así, ajá. entonces mi selección empieza casi desde hasta arriba, que sería la ponencia magistrado, que es el presidente de toda la institución.
Después en mi subserie siguen la dirección general y entre ella, dentro de las direcciones generales está la relación institucional y más, o sea, son más direcciones. Ujú. Entonces yo me guié conforme al cuadro de clasificación que hice y el cuadro de clasificación lo hice conforme al organigrama de la institución y no sé si entonces estoy mal. Hay que considerar dos cosas, el organigrama y las funciones. Ajá. O sea, porque un área puede tener más de una función, ¿sí? Y, y entonces va a también generar diferentes series documentales. A ver, Sí. yo quisiera que volviéramos otra vez vamos a comenzar la clase porque vamos a explicar algunas cosas sobre este asunto de las series. Ujú. Sí, maestra, está bien. Ok, Gracias. sí, sí. Bueno, estamos, Ah, ¿sí? maestra, solo una pregunta rápida. Los que estamos haciendo en nuestro trabajo en archivos históricos, ¿cómo hacemos ese cuadro o sea, el CADIDO de disposición documental? Este, se lo van O- a tener, van a tener que, imaginarse el paso anterior a que, como tienen todas las series documentales que están formando parte del archivo, ujú, Ujú. ahí sí van a tener que echar un poco de imaginación para idear el paso anterior. Ujú. Y entonces, por ejemplo, yo que trabajo con privados, me voy a lo de la institución donde están, o sea, como el cabido de la institución, ya no tanto del archivo o del acervo de ¿Histórico? incorporados. Ajá, Sí, sí, así es. ok. Espérame, este, no de la institución. ¿Con qué archivos incorporados estás trabajando? Recuérdame. Estoy haciendo el cuadro de un archivo personal Un de la archivo. esposa, o sea, el que me encontré en Ah, en sí, el el que fondo, encontraste dentro del otro fondo documental. Ajá, sí. sí. Este, sí, lo puedes hacer con, con ese modelito, pero echándole un poco de imaginación, pensando en lo que genera, lo que se genera en torno a una persona también y que no vale la pena guardarlo en su archivo histórico. Ajá. Ok. Este, por ejemplo, qué sé yo, facturas, recibos de, de servicios, en fin, ¿no? Ujú. Ujú. Ok. Algunas cosas, y la otra es que también puedes hacerlo eh, el institucional en todo caso, ¿no? Porque ese es el problema de trabajar con un histórico que tenemos que imaginar lo anterior, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, comenzamos entonces, más bien continuamos. ¿Se acuerdan que está la presentación? ¿La están viendo todos? Sí, maestra. Sí. Bueno, Sí. la vez pasada hablamos de los diferentes, bueno, de tipologías documentales y soportes documentales. Y llegamos a esta parte en donde, pues, hablar sobre los documentos de archivo que tienen un triple carácter. Este, en principio tiene un carácter único. Ujú. Es decir, aunque tengamos un tipo documental frecuente, digamos un acta o un amparo, cada uno de ellos, cada acta, cada amparo, cada este, certificación va a ser diferente, aunque tenga la misma estructura, y las mismas sellos y firmas, es decir, el mismo carácter diplomático, cada documento va a ser diferente de otros documentos. Ajá. Y en este caso, por eso es que en los archivos eh, llamamos pues documento a todas estas tipologías que respaldan un trámite, pero son diferentes de los documentos múltiples, como los libros o como las revistas. Ujú. Por eso nosotros no vamos a
a incluir en nuestras series documentales revistas o libros, excepto que formen parte del propio expediente. Un caso, por ejemplo, con un libro que forma parte de un expediente, sería cuando un libro se registra con los derechos de autor y el ejemplar que se presenta ante derechos de autor viene sellado y certificado y es el libro en donde se vuelve un documento, pues, ¿no? O en una revista, por ejemplo, o un recorte de periódico o un recorte de revista, puede ser testimonial de un caso que comprenda el expediente. Por ejemplo, en derechos humanos se usan, es frecuente encontrar recortes de periódicos o de revistas en donde se denuncian violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces, solamente que forma parte del expediente. Si no, vamos a distinguir muy claramente que los documentos son de este carácter único por su constitución, por su información que contienen. La segunda, y que esto es muy importante para lo que estaba preguntando ahorita nuestra compañerita, sobre los amparos y todas esas cuestiones, es el carácter orgánico. Es decir, los documentos van a generarse por un todo estructurado, por la estructura de la institución y en cada tarea que hace la institución. Es decir, el documento debe su existencia a la institución o a la persona que lo produjo y alcanzan su sentido, el objetivo de que los crearon cuando se interrelacionan. En una dependencia siempre los documentos tienen que ver con la gestión de otra área o de varias áreas, ¿no? Y por último, el carácter seriado, que es ahí donde definimos las series documentales. Es decir, los documentos de archivo se producen uno a uno y se van acumulando de una manera, pues, natural en los archivos y forman series, que es la base de la estructura archivística. O sea, podemos tener subseries o secciones, pero lo básico, lo que identifica la producción documental es la serie. Ajá. Es decir, el documento, me voy a saltar esto, les decía, es el documento pues que se va produciendo, los documentos se van produciendo como, como, como resultado de una misma actividad, de una misma normativa, de una misma legislación aplicable. Ajá. En una institución pública, los documentos, bueno, las acciones, las actividades que van a generar documentos, muchas veces inician en el registro, es decir, cuando hay una petición ciudadana o una gestión, una demanda o una solicitud, y entra a un área de registro en donde se va a hacer una relación de lo que va entrando y de allí se envía a las diferentes áreas de trabajo para que estos sean los encargados de continuar el trámite o de responder a la solicitud ciudadana o a la demanda o el fin. Es el punto donde va a entrar. Ajá. Que también se conoce como oficialía de partes. La otra forma de que se inicie la producción documental y un expediente es con los propios proyectos o gestiones que hace el área de trabajo. Ajá. ¿Qué es lo que recibe el área de registros? Solicitudes, escritos, comunicaciones. También expide recibos cuando se presentan las solicitudes. Asienta en un registro la entrada o salida de documentos. En fin, expide copias selladas, realiza cotejos de documentos. En fin, esto hace la oficialía de partes
que es un punto, digamos, de arranque de actividades, no necesariamente de todas, porque hay muchas que se generan dentro de la propia institución. Y los documentos, les habíamos dicho la vez pasada que teníamos pues varios tipos documentales, varias características de los documentos. Uno de ellos es el documento administrativo, que va a reflejar pues la actividad administrativa, la actividad que se realiza en la institución. Y en estos documentos pues se materializan las prerrogativas que tiene de ejercicio una institución de la administración pública. Una de las características es la homogeneidad de contenido. Siempre van a ser semejantes uno que otro, aunque diferentes y únicos. Y además van a estar formalizados. ¿Qué quiere decir? Que la firma tiene que ser autorizada, que el papel debe ser el adecuado, que el sello, los sellos o los membretes tienen que ser homogéneos para dar esta formalización de la información. A ver, perdí el cursor. Y la otra documentación que se acuerdan la vez pasada, yo les mencionaba, que es la documentación de apoyo informativo, que esta es una documentación que muchas veces lo encontramos en el archivo y va a servir en un momento dado de apoyo a la gestión, porque se hace información sobre un asunto concreto, pero no siempre o no es documentación original. Muchas veces son precisamente libros, folletos comerciales, boletines, fotocopias, presupuestos. Por ejemplo, si la institución va a organizar un evento, va a pedir 2 o 3 presupuestos y mientras tiene la vigencia esa actividad, lo vamos a conservar. Una vez que ya terminó el evento, son innecesarios esta documentación complementaria en los expedientes. Hay que estar muy listos para poderla distinguir, porque esta información no nos va a dar una información fundamental para la gestión de la institución, o pierde vigencia muy rápido, ¿no? O simplemente carece de la vigencia administrativa, de valor testimonial o jurídico o legal. Y por lo tanto, no se considera patrimonio documental, porque es un conjunto artificial que va a dar información que va a ser útil por un momento dado, ¿no? Y la tercera característica de la documentación es la documentación de relación comunicación. Esto quiere decir que es la correspondencia, que puede llamarse cartas, oficios, notas de régimen interno, memorando, y que no corresponden a un trámite preestablecido, sino son un reflejo de las relaciones jerárquicas e internas de la institución, o sea, del jefe al subordinado, de esta subjefatura así hasta diferentes áreas de la institución, o bien entre áreas paralelas en que hay comunicación. Esta serie sí vale la pena su organización correcta y conservación, tanto en el archivo de gestión, el concentración y el histórico, porque va a reflejar todo el avance de las trámites y de todas las gestiones dentro de un área, un área administrativa. Espérenme, ¿qué hice? No sé qué hice.
Bueno, les quería hacer un ejemplo sobre ciertos, digamos, cierta relevancia de documentos y ciertos tiempos, ¿no? Un ejemplo muy simplista es si supongamos que se va a organizar una sesión de trabajo, ¿no? Con participación de varios gentes que van a hacer propuestas, proyectos de trabajo. Y antes de organizar esta sesión, se pide pues un servicio de café y galletas para los descansos, y a otro lugar se pide un servicio de comida para los participantes. Ujú. Obviamente, para el servicio de café y galletas se pide un memorándum en que se autorice el costo del servicio. Ujú. Y para la comida se piden presupuestos, y, y para los participantes se pide con anticipación su ponencia. Ujú. Tenemos tres tipos documentales. Ajá. Mientras que de la solicitud de café y galletas, el memorándum va a perder su vigencia una vez pasada el proceso en que se hizo el pago y en que se hizo la actividad para lo cual fue necesitando. Su vigencia es muy, muy, muy breve. Es una información que ya no tiene importancia después de una vez ejecutado. El, el de la comida y sus presupuestos tiene información de carácter informativo. Ujú. Tiene documentos de carácter informativo. Y también, una vez que se ha pasado esto, pierde su vigencia. Mientras que las propuestas y las ponencias de los participantes va a tener una vigencia eh, pues muy larga e incluso histórica. Ajá. Entonces, se podrá visualizar siempre en las series de producción, y por eso es que en el catálogo de disposición documental o tabla de retención se va a asignar esta permanencia, esta necesidad de resguardo en nuestros archivos. ¿Sí? ¿Queda un poco claro? ¿Hay dudas aquí? ¿Nadie? ¿Nadie? No, maestro. Ujú. ¿Se entiende? Bueno, ¿sí? Bueno, el sistema de archivos en toda entidad, vamos a tener un sistema de archivos que, pues por principio de cuentas, para hablar del sistema, vamos a hablar primero del archivo, ¿sí? Ustedes seguramente ya han oído varias definiciones de lo que es el archivo, y lo vamos a reflexionar siempre en estas definiciones. No es una, son varias, en el sentido de qué es lo que vamos a nosotros a responsabilizarnos de su organización, de su servicio, de su uso, de su conservación definitiva como un elemento histórico, ¿no? Bueno, el archivo una de las definiciones dice que es un conjunto orgánico de documentos que han sido reunidos por las personas jurídicas, públicas o privadas para su utilización, para investigación, la cultura, la información, la gestión administrativa. Asimismo, se entiende como archivo las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden para los fines anteriormente mencionados los dichos conjuntos orgánicos. Bueno, esta es una más, y a mí me gustaría desagregarla para tener más claro este asunto, ¿no? En principio es un conjunto orgánico. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que corresponde a una estructura orgánica, es decir, una institución o
o una empresa o una persona que va a responder ese conjunto documental a las actividades y a la interrelación que hay en las diferentes partes de esta institución. Ujú. Y en el caso de personas, bueno, a las diferentes actividades que realizamos cada uno de nosotros. Ujú. Es decir, lo que genera uno como una persona, como docente, como funcionario público, como en el ejercicio profesional, pues, cualquiera que sea su formación, y, y así sucesivamente, y todas estas partes se interrelacionan se, y se vuelve un conjunto orgánico. Ujú. Puede ser, un archivo puede provenir de personas públicas, digo, instituciones públicas o de instituciones privadas, y se crea para utilizarse en diferentes ámbitos. El primero por el que se crea es para la gestión administrativa. Ujú. El segundo, para la información como un elemento cultural o para ser utilizado posteriormente, como en el caso de los archivos históricos, para investigación. Ujú. Se entiende también el archivo, también se le llama a, al lugar en donde se conserva, se ordena, se describe y se difunde la información de este archivo, bien sea para usos administrativos, con el caso de los archivos de gestión, o para usos de investigación histórica, en el caso de los archivos históricos. Ujú. Este, ¿Algún comentario sobre los archivos, la definición de archivos? Bueno, no. Los lineamientos, este es todo el título, así de largo. Los lineamientos generales para la organización, conservación de los archivos de las dependencias y entidades administrativas de la Administración Pública Federal es el ordenamiento para la organización, pues, de archivos. Y ahí lo define más simple, más chiquito, que es un conjunto orgánico de documentos. Nuevamente es lo orgánico de documentos en cualquier soporte. Es decir, no solamente los documentos textuales son documentos. También pueden ser documentos fílmicos, también pueden ser documentos de audio, pueden ser fotografías, siempre y cuando estos documentos pues hayan sido producidos o recibidos en el ejercicio de atribuciones por dependencias o entidades. Y yo agregaría pues también en ejercicio de sus atribuciones y sus actividades por personas, ¿no? Para los archivos privados de personas, personales. ¿Cuál es la función básica del archivo? Pues primero es recoger la documentación remitida por los diferentes órganos o las diferentes instancias productoras. Ajá. Lo recoge todo y lo tiene que conservar vinculado a su área, es decir, respetar esta orden en que fue creado. Ajá. Conservar la documentación administrativa y servir al organismo productor, al investigador, al público en general. Esa es la función, son las funciones básicas que hace un archivo. Ujú. Y tenemos un sistema de archivos. De eso ya ustedes también les han de haber hablado en las materias de gestión documental. Hay básicamente los tres niveles de archivo, que es el archivo de gestión, el archivo de concentración o de guarda precaucional y el archivo histórico. Ujú. Hay instituciones en donde los archivos de gestión, bueno, tienen una instancia más que le llaman un archivo central. Ajá. El archivo de gestión puede haber uno por cada área de trabajo, porque son los archivos que van a estar
con mayor accesibilidad para los funcionarios que están haciendo estas gestiones y estas actividades. Mientras que un archivo central, hay archivos en que se tienen expedientes que que pueden ser solicitados por diferentes áreas y vuelta a esta área de archivo central. Por ejemplo, esto se da en casos de clínicas, en donde tienen los expedientes de pacientes que son archivos de gestión, que son expedientes en archivo de gestión, pero se tienen en un solo área de archivo central y se solicita por parte de los consultorios y se regresa el expediente. O los archivos de estudiantes, de alumnos, en fin, hay ciertas áreas, pero básicamente también son archivos de gestión y el archivo de concentración, bueno, lo hemos dicho, son que todavía tienen valores y se guardan precaucionalmente por si hubiese que revivir la gestión o la demanda o el trámite, en fin, o el proyecto. Y el archivo histórico, donde ya solamente tenemos, pues, valores históricos, ¿no? Los tipos de acuerdo a de los archivos de acuerdo a las funciones, podríamos, bueno, describirlos. Aquí tengo esta tabla que tenemos los 3 niveles de archivo, el trámite, el de concentración histórico, y vamos a ver cómo podemos definir cada uno de ellos. El primero, el de trámite, es la unidad dedicada a la organización, descripción, guarda, servicio, conservación y custodia de los expedientes vigentes de las oficinas, según lo que se establece en el cuadro de clasificación. Y aquí vienen las herramientas de control. El cuadro de clasificación. Dice que tenemos tantos como unidades administrativas hay en una institución. El de concentración lo definiríamos como la unidad dedicada a la recepción, organización, descripción, valoración, selección respecto al destino final de los documentos y al seguimiento puntual de los tiempos establecidos por el catálogo de disposición documental. En el desarrollo de la materia se usa la designación de tabla de retención, que es una designación que se ha dado por los archivistas españoles y se usa en otros países, pero en México, en la ley, se usa catálogo de disposición documental. Entonces, siempre vamos a usar, bueno, es preferible usar el catálogo de disposición documental, porque, bueno, así lo asienta la normativa en México, ¿no? Bueno, de estos archivos generalmente hay uno por institución y a se remiten los documentos que las áreas centrales, que requieren un resguardo precautorio. Es decir, guárdamelo un poco, ¿no? Porque sí lo puedo usar después, todavía está con un margen de derechos en el tiempo que se pueda consultar. El archivo histórico lo podemos definir como la unidad dedicada a la guarda y conservación y difusión de la memoria institucional, y hay uno por organismo en donde se custodian documentos en general. Una vez que se ha perdido la vigencia, y que se considera que estos archivos tienen utilidad para la investigación histórica, para la historia administrativa de la institución o de la entidad, y puede ser un promedio de 30 años y están abiertos a la consulta de acuerdo a la ley, aquellos que tienen cierta información personal a los 70 años. El sistema, pues, de archivos, hablamos de un sistema, de un conjunto de normas y de instituciones que participan en todo el proceso de dirección,
de seguimiento, de coordinación e inspección de los programas para hacer conservación, darle el tratamiento, es decir, la descripción, la instalación y por último, la difusión del patrimonio documental. Y pues el sistema de archivos se compone de los propios archivos, de los servicios que prestamos los archivistas, la administración, la legislación en materia de archivos y el personal que los va a manejar, que siempre esperamos que sea personal profesional, aunque no siempre sucede esto, ¿no? ¿Cómo se construye el sistema de archivos? Pues primero la identificación de las series documentales. ¿Qué quiere decir? Que con esto vamos a construir los instrumentos de control y consulta, que son el cuadro general de clasificación y el catálogo de disposición documental y los instrumentos de consulta, que pueden ser inventarios, o pueden ser catálogos en el caso de archivos históricos. En el sistema de archivos vamos a hacer la ordenación física, la descripción de los expedientes y de las series documentales, la instalación adecuada para su conservación y el establecimiento de normas de trabajo y de consulta de los archivos. En los archivos de gestión, que es esta primera fase que ustedes están también trabajando y que van a hacer su cuadro de clasificación, el caso de los archivos, de quienes escogieron archivos de gestión, el archivo gestión va a ser el conjunto de documentos de una oficina, compuesto tanto los documentos que emite la propia oficina, que son los documentos endógenos, como por aquellos que recibe por parte de la ciudadanía o por parte de instituciones pares y que son los documentos exógenos, de acuerdo pues con el desarrollo de las actividades y funciones y deben encontrarse siempre organizados para que puedan ser accesibles tanto para los usuarios que han sido los generadores, es decir, la propia institución, como para el ciudadano que de acuerdo a la ley de transparencia puede solicitar la información contenida que tenemos pues en resguardo en los archivos, ¿sí? Aunque claro, esto también tiene sus reglas. Es decir, no vamos a darle todo a todos, sino lo que marca la ley como obligatorio y siempre la protección de la información privada que tiene que ver con las personas, ¿no? En el primer caso, que es el que han estado trabajando ustedes también, es el del cuadro general de clasificación. Es muy importante pues el ubicar los documentos activos, los documentos que están con todas sus vigencias, que están en su primera fase de existencia y que se conserva pues con un valor máximo en este momento. Y estos documentos deben permanecer en el archivo de gestión. ¿Sí? Hay muchas veces que se piensa que pasado un año o pasado 2 años, o bien porque se cambió de directivos, se puede pasar al archivo de concentración y no es así. Ajá. Siempre la selección para el paso al archivo de concentración o el paso del archivo de concentración al archivo histórico debe ser producto de una minuciosa selección y de un análisis de los valores que tienen los archivos. Es decir, el valor primario del documento activo debe estar en control pues de los generadores de la información. Bueno, en todo caso, cuando estamos hablando, yo les dije que les iba a plantear esto desde el punto de vista de la administración pública, porque son los que tienen más candados de ley, ¿no? En el caso de los archivos, también debemos de considerar el aspecto del patrimonio documental.
que son todos los documentos que se han generado o se han conservado o se han reunido, incluso se han colectado en el ejercicio de la función de cualquier organismo o entidad de carácter público, de las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado, es decir, aquellos que trabajan y ejercen eh, presupuesto que tiene que ver con el Estado o con entidades públicas o privadas, bien sean físicas o gestoras de servicios públicos, que tienen pues esta interrelación con presupuestos de carácter público. Esto, el archivo de gestión, el archivo activo, se forma con la acumulación cotidiana. O sea, que obedece a un mismo trámite, a un mismo proceso, a una misma gestión, y lo hace la misma área de administrativa, y se va haciendo una acumulación pues ordenada de estos documentos que va generando, recibiendo la oficina. Y aquí es muy importante la integración de los expedientes. Gracias. La integración de los expedientes que va a darse en un orden semejante entre uno y otro. Ajá. Y aquí hay un riesgo que se hacía muy frecuentemente antes, pero no deja de estar presente ahí, que es de pronto organizar carpetas por fecha. Ajá. Por fecha. O sea, lo que va llegando en una semana y se va a una carpeta. Cuando se debe de identificar perfectamente los procesos que van generando esta información y van, se va haciendo la reunión de documentos con diferentes tipologías documentales, pero que obedecen a un solo proceso y que se reúnan en un solo expediente. La suma de los expedientes que van a obedecer a este mismo proceso se le llama serie documental. Y aquí está la definición que creo que debemos de tomar siempre en cuenta, que serie documental es un conjunto de documentos organizados de acuerdo con un sistema de archivo y que se conservan formando una unidad como resultado de una misma acumulación, del mismo proceso archivístico, de la misma actividad, regulado por la misma normativa, que tiene una forma particular o como consecuencia de cualquier otra relación derivada de su producción, recepción o utilización. La serie se denomina también serie documental, de acuerdo a la ISADG, la norma ISADG, que es la International Standard Archive Description, y la G es de general, que esto lo vamos a ver en su momento, estas normas de ISADG para la descripción de documentos. ¿Algún comentario quisiera que me dijeran ustedes de las series documentales que manejan? Sí, ¿qué les dice esta definición? Sí, a ver, ¿quién dijo yo, Blanca? Profesora, yo, Blanca. No la escucho. Sí, digo, ¿tienes algún comentario de esto? Mira, a mí ahorita que lo está describiendo, se me hace muy familiar con lo que yo llevo, porque yo ya le había comentado que yo llevo las equivalencias, revalidaciones, acreditaciones de los alumnos. Entonces, ellos cuando inician el trámite, hacen la solicitud, yo conservo esa solicitud hasta que llega su resolución. Cuando ya llega su resolución, les hago que me firmen de recibido y formamos un archivo de ese trámite. Formas un expediente. Sí, hacemos un expediente, perdón. Un expediente, sí.
Sí, y, Ujú. y lo tenemos ahí. Pero también se puede decir todos los expedientes forman un archivo, ¿no, A profesora? ver, sí, pero no nos equivoquemos. O sea, Ok, tú formas, un documento es la base, luego formas el expediente. sí, Ajá. La suma de expedientes con de un mismo trámite, de un mismo proceso, son una serie. La ajá, suma de series, ajá, de forman un todo. archivo. Sí, Ajá. sí, porque sí lo tenemos en un archivo digital, lo guardamos, siempre porque, por ejemplo, hay alumnos que ya no se acuerdan que hicieron, acreditación o luego que no se les hace bien o por por alguna cosa el sistema se los borra, sus acreditaciones. Entonces ellos con el documento de resolución van, y nos preguntan, algunos se les pierden y como nosotros guardamos su resolución de recibido, les damos la copia para que con esa copia ellos puedan reclamar su acreditación que se hizo hace 2, 3, 4 o 5 años. Por eso, no sé a eso que tengamos ahí en esa base, cómo se le llame. Es que hay expedientes electrónicos Sí, también. así lo tenemos. Sí, sí, pero así se llaman. O sea, Ok. y es lo mismo. Si Ujú. tienes un documento electrónico, puedes hacer un expediente electrónico y haces una serie electrónica, ¿sí? Ok. Y el conjunto de series le vas a llamar archivos. Porque aquí debemos tener cuidado con las nomenclaturas que se dan en los sistemas, pues, de electrónicos, ¿no? Es decir, Sí. le llamamos carpeta, ajá, Ujú, cuando sí, para nosotros como archivistas realmente es un es expediente, expediente. Ah, ok. ¿sí? Sí, sí, ¿Sí? sí. Por eso hay Ah, que tener cuidado con la nomenclatura porque si no tenemos, de problemas, ¿no? pronto, sí, 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 problemas. confusiones. Sí, confusiones. Ok, Ujú. está bien. Gracias, Bueno, maestra. ¿alguien más? ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver, Rubí, ¿qué nos comentas? Vamos bien, maestra. Ujú. Bueno, Y yo apenas la semana que viene voy a retomar lo de la actividad. Quería más que nada aclarar mis dudas ahorita en la sección cuando se informó que iba a haber esta sesión para más que nada pues ya saber cómo lo voy a hacer. Porque ya más o menos tenía una idea, pero ya estoy reafirmando dudas. ok, qué bueno. Pues ese es el propósito de estas sesiones, para que vayamos, trabajando, ¿no? Ujú. Bueno, más simplito, va, más gráfico, ¿no? Con carpetita que se abre. Ajá. El expediente es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamentos a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Ajá. Es decir, el expediente se abre para seguir todo el proceso. Ujú. Y este expediente está compuesto de documentos que ya los definimos. Ujú. Y el conjunto de expedientes, ajá, para que seamos más claritos, vamos a formarlo con una serie de expedientes. Es decir, la serie ordenada de actuaciones administrativas correspondientes a un asunto o negocio. Todos los expedientes constan de varias fases o de tipos de actuaciones. Es decir, en un expediente va a haber un proceso de iniciación, ujú, de oficio a instancia de parte o de inicio de la propia área de trabajo. Va a haber una ordenación, va a haber una instrucción que se traduce en testimonios documentales específicos y una resolución. Es decir, cómo se concluye ese expediente y cómo se comunica a los interesados. Ujú. Esto es un proceso de definición que hizo Antonia Heredia, que es bueno, una académica que ha teorizado ampliamente sobre las prácticas archivísticas y que pueden ustedes siempre, o vale la pena consultarlo siempre. Bueno,
¿Qué hace un archivo de gestión en este sistema de archivos que vimos compuesto de los 3 archivos? El archivo de gestión va a organizar la documentación, va a impedir su dispersión o controlar salidas, entradas de documentos, de reclamaciones, de préstamo de los documentos a las áreas y el cerciorarse de su devolución y de su colocación nuevamente en el orden en que estaba siendo clasificado. El archivo de gestión va a preparar las transferencias que se va a ir del archivo de gestión al archivo central o al archivo de concentración y prestar el servicio a la institución y a sus administrados. En este sentido, es muy importante la instalación de los archivos, el cuidado, pues, de que se mantengan cierto orden y cierto un acceso eficaz, un acceso eficiente para que se pueda prestar a las áreas de trabajo y se pueda recuperar y mantener siempre en esta disposición, en esta control, pues, de la información. ¿Qué herramientas va a tener un archivo de gestión? Pues el cuadro de clasificación del que hemos estado hablando y del que ustedes van a tener que hacer una de la actividad de la unidad 2, la actividad 1. Otra herramienta que tiene un archivo o que debe de tener un archivo de gestión es el manual de normas y procedimientos, en donde se va a quedar claro cuáles son la normativa que rige al archivo que estamos trabajando y cuáles son los procedimientos que se va a hacer en cada caso. Es decir, incluyendo cómo se va a integrar el expediente, cómo se va a integrar la serie, cómo se va a describir y hacer todo el registro de los expedientes que se tiene bajo control, así como registrar las transferencias, es decir, el paquete que ya cumplió cierta cantidad de años y se ha normado que, de acuerdo al manual, que se va a transferir el archivo de concentración, en la elaboración de bases de datos o de índices de esta información que maneja y los formatos normalizados. Es decir, un formato en que se asiente el préstamo que le hace de un expediente a una área y la devolución del mismo. Los testigos que son, sacaste un expediente y metes una tarjeta de color en donde dice que, que ahí va el expediente número tal. Es decir, todos estos formatos que se pueden, o de consulta, en fin, que se hacen para tener el control de los expedientes que se tienen bajo custodia del archivo de gestión. Esto también se repite en los archivos de concentración. Bueno, tenemos, por supuesto, que enfrentar problemas en estos archivos. Uno es el aumento del volumen, la falta de espacio para almacenar la documentación, la necesidad de localizar más rápidamente la documentación y la necesidad legal de conservar por más tiempo los documentos. Todo esto nos enfrenta a los archivistas a un gran problema que la mejor manera de resolverlo es tenerlo siempre bajo control, es decir, perfectamente inventariados, perfectamente instalados y localizados, porque donde se nos hace la acumulación, perdemos pues la posibilidad de tener un control y un manejo óptimo de los documentos. ¿Cómo se hacen las transferencias? Bueno, pues primero vamos a preparar y revisar la documentación.
o la ordenación de los documentos y la formación, es decir, aquellos que por ciertas fechas o porque el trámite fue concluido, en fin, y vamos a formar cajas, hacer las relaciones de entrega, el ingreso de la documentación y la recepción, pues, el control de la recepción de la documentación. Es decir, no se vacían los cajones, sino se seleccionan aquellos expedientes y se van a integrar siempre por series documentales que no pierdan esta unión, esta característica, para poder también después traerlos de regreso en caso de que se necesite su consulta esporádicamente. Ujú. Por ello, lo que tenemos que hacer es el control, tanto en la creación del documento, es decir, el expediente puede tener también junto allí alguna nota, algunos borradores, algunas copias innecesarias que no tienen sellos, firmas o cuestiones, y que se puede hacer una limpieza del expediente antes de hacer una transferencia o de dejarlo en su serie definitiva, ¿no? Cómo clasificarlo, tenemos que tenerlo perfectamente establecido, cómo ordenarlo, cómo describirlo, cómo eliminar estas borradores o estas copias y cómo transferirlo, el control. Es decir, la mejor forma es siempre tener estos controles, ¿no? Para que cuando llegue al archivo intermedio, también los documentos estén, aunque sea una consulta esporádica, estén siempre accesibles y sin pérdidas. Ujú. Y en general, bueno, los archivos de concentración tienen sus tiempos de guardia, sus tiempos en que van a estar disponibles para las áreas de gestión y el momento en que van a pasar a un archivo histórico. El archivo histórico va a ser aquel que recoge los documentos que deben de conservarse permanentemente. Es decir, documentos con valor secundario. Y en este sentido, es muy importante el considerar o conocer, y esto lo podemos ver después, el cómo se hace, cómo se hace investigación histórica y cómo pueden servir los documentos con este valor secundario a testimoniar las actividades de una institución, de una empresa, de una organización de la sociedad civil, de una institución, para recuperar esta memoria histórica. Ajá. Y en este sentido, pues nos podemos auxiliar mucho en el análisis, tanto para una como otra fase, de historiadores, ajá, que conozcan el área de trabajo. Es decir, no vamos a dar un historiador de la minería en un hospital, en el análisis de un archivo de hospital, sino un especialista en estos temas, para que asesore estas valoraciones y, bueno, dictar parámetros básicos para que se conserven los documentos y no se pierda esta memoria histórica que va a custodiar, pues, el archivo en su tercera fase. Bueno, sobre la gestión de archivos, y va a ser lo último que vemos ahora, vamos a tener tareas básicas, ¿sí? 1, la recepción de documentación. 2, la organización de fondos. 3, la descripción de los fondos, la valoración y el expurgo, y el acceso y la formación, los cursos de actualización de información, que también pueden ser sin curso, pero pueden ser la actualización en materias de
tanto de contenidos como de actividades que hace la entidad generadora, como y esto es muy importante en la actividad que hace la institución generadora, es muy importante el asunto de saber qué es lo que hace, en qué consiste lo que hace y qué genera de documentación. Es decir, para conocer todo el proceso. Ujú. Esto por una parte, y la otra, el estar actualizados en la normativa que obliga a la entidad, no solamente la ley de archivos, la ley general de archivos y la ley general de transparencia sino conocer las otras normativas que rigen la actividad y que van a reflejarse en ciertos momentos en la documentación que se genera. Ujú. Es decir, si estamos hablando de un archivo de un instituto de pesca, tenemos que conocer también la normativa que hay sobre la restricción de pescas de ciertos especímenes, de ciertas cosas. Es decir, el archivista luego nos toca informarnos de cosas muy diversas de acuerdo al fondo documental que estamos procesando. Ujú. Y pasamos pues a la operación de clasificación, que es la operación intelectual que consiste en establecer categorías, grupos que reflejen tanto la estructura orgánica como la estructura funcional. Es decir, ¿para qué se crean las instancias, las diferentes instancias y qué generan de información esto? Esto, bueno, es un proceso que va a comenzar con la identificación. Ajá. Eh, podemos siempre, o debemos siempre considerar dos aspectos, ¿no? Uno, el aspecto de la estructura orgánica del organismo, lo tenemos que conocer muy bien. Y la otra, analizar sus funciones y competencias. Y aquí estaría una cuestión que seguramente ya han visto ustedes en otra materia, que es el asunto de las actividades sustantivas y de las actividades comunes. Ujú. Es decir, las actividades sustantivas van a ser aquellas que están vinculadas a los objetivos de existencia de la entidad, de la institución, de la corporación. Ujú. Y se van a reflejar en diferentes niveles y en diferentes áreas lo que se hace para cumplir estos objetivos de existencia de la institución. Ajá. Y, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, sus objetivos sustanciales son la formación de profesionales de alto nivel, la investigación científica, la difusión de la ciencia y la cultura. Ujú. Todas esas actividades van a generar información y van a generar diferentes series. Y hay las funciones comunes que esta y cualquier otra entidad tienen como necesarias para poder cumplir sus funciones sustanciales. Es decir, necesitan un organismo de regulación y de control del personal, una instancia de control de la gestión de los expedientes de estudiantes, una oficina legal, un área de asesoría legal, un área de, qué sé yo, de movilidad eh, en las áreas universitarias. Y todo esto va a darnos en el cuadro de clasificación la estructura, pues, del cuadro, que va a reflejar la propia estructura del cuadro, la estructura orgánica del organismo en estudio y sus funciones y competencias, ¿sí? Ahí va a estar presente en el cuadro, que es una de las actividades que ustedes van a realizar y que lo vamos a hacer
Bueno, esto va a ser un principio también de clasificación conforme al principio de procedencia y orden original, que lo vamos a ver en si no tiene inconveniente, nuestra siguiente sesión. Y, o cómo vamos, porque quiero ver sus preguntas y dudas antes de cerrar. Jesús, ¿andas por ahí? ¿Quién tiene preguntas? Victoria. No, profesora, ya comprendí esa parte. Muy interesante. Bueno, Lupita. Lo que pasa que, o sí, entiendo cada parte que va, ¿cómo se llama? Diciendo cada diapositiva que va poniendo, pero no nada más es eso, hay otras cosas que como que ni no quedan claras, pero es que si yo le pregunto, no, me voy a tardar bastante y ¿Por siento que qué? no me voy a explicar. Mejor en otro momento. No, yo creo que no hay problema que preguntes. Si No, no, es que sí, más, básicamente es más a lo que estoy ahorita realizando, mi actividad, por eso decía que mejor después le comento, se lo muestro porque no, ¿sobre qué estás trabajando tú? lo de, ¿cómo se llama? La tabla de retención. Ujú. ¿Pero Es de que qué yo no institución? puedo, fíjese que a mí me sorprende, como yo le había comentado y siempre lo digo, que mis compañeros no se tienen la noción de todo eso. Yo la verdad vengo desde abajo, no tengo nada en mi cabecita, no he trabajado absolutamente con archivos ni con nada de eso, entonces como que todo se me hace muy, pues muy nuevo, muy desconocido prácticamente. Ujú. Entonces, yo creo ahorita ya lo que me estaba comentando anteriormente, que mi cuadro de clasificación no está bien hecha porque más que nada lo hice conforme a la estructura del organigrama de la institución, que me baso desde el principio, desde el presidente, shalala, todo lo que hace supuestamente. Ajá. Entonces, aquí yo ya me revolví, o sea, por eso me quedé así como en shock porque yo ya me revolví, la tabla de retención que estoy haciendo, pues se basa al documento primero, bueno, al cuadro de clasificación que hice primero. Y pues por lo que veo estoy muy mal y pues ya me No, frustré. no, estás mal. El cuadro de clasificación efectivamente lo puedes hacer siguiendo la estructura orgánica en primero y después, y considerando también eh, digamos, lo funcional, ajá, las actividades que se están haciendo, pero los puedes agrupar de acuerdo al organigrama, ¿ok? O sea, O sea, por combinado ejemplo, ambas puedo cosas. modificar mi tabla de retención, porque al momento de decirle yo de las relaciones institucionales, usted me dice que entonces serían sección. En sí, se Sí, modificaría la serie, sería relación institucional, supuestamente. Así lo tengo yo. ujú, A lo mejor se lo mando. sí. Bueno, ok, recuerden que no me manden borradores, porque no los vemos. Tardamos mucho en verlos. Ujú. Ok, no, Bueno, borrador. ujú. Ok, entonces terminamos rápidamente con este principio de procedencia, que, Sí, el principio de procedencia se empezó a, a establecer para los archivos. A ver, una cosa que yo les voy a platicar primero, antes de ver esto, que en la historia pues de la humanidad, en en el siglo XVI como el XVIII, se empezó a asentar más
el hecho de la necesidad de tener un archivo de las instituciones de Estado, de las instituciones de gobierno. Llámesele el reino, el condado, y se asentaban pues los documentos que siempre ha habido documentos en la historia de la humanidad, así sean en piedra o sean en tabletas de barro o en madera, en donde se asientan derechos, obligaciones, testimonios de acuerdos, en fin. Y en las épocas en que yo le estoy hablando, de, ya del Renacimiento, se empezó los estados que eran realmente reinos, se empezó a hacer la necesidad de un archivo. Y los reyes se movían con baúles en donde llevaban los documentos probatorios. ¿Qué sucede en los inicios del siglo XIX, en que ya empieza a haber estados más consolidados, con mayor estructura de personas que intervenían en diferentes acciones? Se necesita establecer archivos. Y se empieza a, a dar un mayor orden en la estructura de estas instituciones que permita pues una consulta mayor o más eficaz, más eficiente de documentos. De hecho, otros factores que también tuvieron que ver con esta necesidad de organizar los archivos es pues por una parte la producción del papel. Ya no es lo mismo que se produzca artesanalmente a que se produzca industrialmente o en talleres más completos, y toda la tecnología. Lo que sucede en el siglo XIX, ya a mediados del siglo XIX, es que no solamente tenemos más papel, tenemos más tintas, tenemos más una estructura más completa, y se empieza a plantear con estos crecimiento de la documentación escrita, la necesidad de organizarlo. Y Natales de Wally en 1841 propone el principio de procedencia, que dice los archivos deben organizarse como obedeciendo o respetando la misma estructura de la organización que los generó. Es decir, todas sus competencias y todas sus funciones van a estar dentro de una estructura. Y entonces esto se llama el principio de procedencia. Y del orden original es una serie, se produce un expediente y luego otro y luego otro, y no se debe alterar la organización con la que va generándose, ni se debe revolver una serie con otra serie, sino que estas actividades refleje pues la estructura orgánica y la actividad que tiene una cierta normativa de procedimiento. Es decir, después en los mediados del siglo XIX, en 51, en el Congreso Internacional de Archivos de París fue que se estableció que se siguiera este modelo de continuar con la estructura orgánica y las series documentales de acuerdo a las funciones de la institución, y que cada documento pues estuviera dentro del fondo del archivo de donde proviene, y ese fondo correspondiera a esta observación, a esta estructura orgánica de la entidad generadora o las funciones diversas que ésta ejerce, ¿no? Y así se empezaron a hacer los diferentes, se empezó a teorizar y a escribir textos sobre estos dos principios básicos. Müller, Feit y Fromm hicieron un manual que es conocido como el manual holandés,
y en donde establece estas bases teóricas, pues muy de principios, y que se ha ido desarrollando en el cabo del tiempo, y que es la idea pues central es la reconstrucción del orden original, es decir, el orden en que se han producido. Para lo cual tenemos que conocer la estructura formal de la institución, es decir, cómo está organizada, la estructura informativa, es decir, cómo se va generando información, los objetivos de la institución, o sea, las que van a dar las actividades sustanciales, y en este sentido, todo ello organizado en los cuadros generales de clasificación para para la organización y el acceso a la información, y el catálogo de disposición documental, en donde se va a ver como un reflejo, como un espejito, las mismas series documentales, pero sumando ahora los valores, los valores que tiene, el tiempo que se va a resguardar estos, en los archivos de gestión y de concentración, sus valores secundarios, es decir, sus valores como testimonio, como información para la historia, y la guarda de estos, em, expedientes o series documentales. Y pues para que todos estos dos documentos, el cuadro general de clasificación y el catálogo de disposición documental, se conviertan en instrumentos de control de los archivos que... Ay, perdón que no tengo cubrebocas, pero espero no contagiar a nadie. Bueno, ok. El principio archivístico del principio de procedencia y orden original, bueno, establece pues que los archivos deben conservarse en el archivo donde naturalmente pertenecen y en el orden que tenían cuando se produjeron. Se protege la integridad de las series documentales, es decir, que no se mezclen las series documentales, y que este principio pues también va a revelar el contenido, la materia de los documentos, la información que se va a asociar directamente al conjunto donde se pertenece, porque ahí se fueron creando, y va a ser una guía para la organización, para la descripción y el servicio de los documentos. Y bueno, pues este es el principio de procedencia y orden original. Y la próxima sesión podemos hablar de los procesos de clasificación de la información, con todo gusto. ¿Sí? Bueno, ¿comentarios? No, ninguno más, todo más o menos claro. Más o menos claro. Sí, bueno, van comenzando ustedes y así es Maestra, sí. ahorita que estaba diciendo desde el por qué se inició todo, me hizo recordar en aquellos tiempos cuando yo iba en la primaria, y recuerdo muy bien que fue en tercer año, que en la primaria donde yo iba, tenían un cuarto, o un salón más bien, donde tenían todo el papel. Lo tenían en el piso, en un escritorio, o sea, estaba todo revuelto. Ahorita yo, más o menos así que vagamente me acuerdo, que yo recuerdo que una ocasión la maestra por castigo me metió a ese salón, que es que según acomodar documentos, bueno, papeles que tenían ahí. Y yo me quedé así de así porque dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo los voy a acomodar? ¿No? Y me dice, no, nada más fórmalos así en blog y ya. Y había libros, había hojas, había revistas de escuela, cosas así, muchos papeles que yo dije, ay, quién sabe quién se fletó con todo eso después, ¿no? Porque pues si era necesario, pues una organización ahí. Ajá, pero a ti te mandó a limpiar.
Sí, me mandó a limpiar ahí porque realmente tú entrabas y pisabas hasta los papeles porque estaban así tirados. Ujú. Sí, No, nada ese más era es, la única, había muchas, su castigo, el castigo de antes, de cuando te portabas mal o no entregabas algo, te castigaban, te mandaban a ese cuartito, a ese salón y acomoda algo. Y la verdad, nada más de ver, daba flojera. pues sí, pero además imagínate tú que alguien entró con mucho ánimo, ¿no? No con flojera. Y se Ajá. puso a organizar y quitó todo lo de los pasillos y los metió donde convenía más, mezclando expedientes y mezclando series documentales. O sea, eso ha sucedido. Por eso es que realmente la Ley Federal de Transparencia, que fue la primera que se generó en materia de archivos en estas épocas, este, pues despertó toda la necesidad en los diferentes ámbitos de la administración pública de organizar archivos que así estaban, que se habían ido acumulando cajas y cajas y cajas. ¿Qué te voy a decir? Mm, a mí me tocó uno del Instituto de Capacitación Agropecuaria en Zacatecas, que tenía naves industriales, ajá, llenas de cajas con expedientes, ujú, como 600 que teníamos que revisar para hacer bajas documentales. Y para eso tienes que construir el cuadro de clasificación, el catálogo de caducidades, conocer a la institución y enfrentarte a ese mundo de basura. Ajá. Porque ahí no tienes la categoría, o sea, lo tienes que organizar para que esto se convierta en algo útil, para que se convierta en información accesible. Ajá. Y así te estoy hablando de muchas secretarías de Estado que en ese momento se fue haciendo. Después, pero como unos años después, este, se, se emitió la Ley Federal de Archivos y entonces empezó, bueno, un proceso de trabajo normado, pues, desde el Estado. Hoy día están las dos leyes generales, ¿no? Ujú. Pero sí, dice, dice George Perec que lo que no se ordena, se desordena. Ajá. Y yo digo, bueno, no sé si tienen o les ha tocado la, la silla en su habitación en donde se va acumulando la chamarra, la bufanda, el suéter, la ropa que se quitaron, la ropa que siempre no se pusieron, ujú, o la bicicleta de ejercicio, ¿no? Que sirve de perchero y se va acumulando. Y al final lo que tienes es un montón de cosas que tienes que clasificar. Ajá. Este, y sí, lo que no se ordena, se desordena y se vuelve inaccesible. Ujú. Pero bueno, estamos nosotros los archivistas y que hemos quitado esa imagen de lugar de castigo que podría tener el archivo. Ujú. Y castigo para niños y castigos para grandes, porque hay quienes funcionarios que los mandaban de castigo al archivo y claro, no se podía hacer nada, ¿no? No hacían nada, pues. Ujú. Así Miren, es. el archivo que yo fui bueno, que fui a ver, ahorita, mi prima me va a hacer el favor de, pues, yo ir y estar ahí, ayudarle a acomodar, ¿no? A como ella, según sabe o se imagina. Porque tiene mucho documento así, ¿cómo se llama? Sí, ¿cómo se llaman? Esos como portafolios de hojas, no, pero en color verde, no sé cómo se llaman. Insiste que ahí están todas. Ahí van, las tiene, según ella, conforme a la fecha, por lo que yo entendí, y otras conforme a los expedientes que los va utilizando, porque luego los utiliza. Los tiene ahí un ¿No son año y carpetas luego Rado? los vuelve a tomar. Ajá. Y así, entonces, pues yo, bueno, como me dices que luego yo traigo a unas chicas que me vengan a ayudar, no son expertas en eso, obviamente, pero pues ella les dice cómo acomodarlos. Ujú. Entonces, a eso voy a ir más que nada
no tanto para aprender cómo acomodarlos, porque hay ciertas cosas que mi prima no sabe y que a lo Ujú. mejor yo tengo consciente de lo que he aprendido, pero no tengo la práctica. Sí. Oye, Entonces, dime, ¿de qué es el archivo? es que le vuelvo a comentar, es un almacén de la institución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mm. Pero Bueno, es como una ramita de muy hasta abajo ajá, de todo el organigrama. sí. Pues mira, Entonces, primero que nada yo te aconsejo, de acuerdo a lo que acabo de decir, es que conozcas bien las funciones de esa ramita, de esa instancia, y también con ello, una vez que conozcas cómo funciona el tribunal, esa sección del tribunal, vas a saber qué es lo que generan de información. Ujú. Y ya entonces esto te va a dar, antes de que metan las manos al archivo, conoce la entidad generadora. Ujú. ok, Todas sus sí, funciones, cuánta gente lo conforma, qué hace esas gentes, en fin, ¿no? sí, sí, maestra, gracias. Tienes mucho trabajo, por cierto. Pero ¿sabes qué? Sí, Velo con optimismo porque puede ser no solamente para esta materia, sino tienes talleres de aquí hasta terminando la carrera. Y puedes seguir todos tus talleres en esa entidad. Ajá, ya. sí. Sí, Vas pues sí. eligiendo siempre uno para el siguiente. ¿Sí? Pues sí, más que nada voy porque por lo mismo de que yo no tengo, o sea, no he tenido ningunos documentos así bastante expedientes físicamente, pues no, como le comento, a mí todo es, la verdad, esta carrera es nuevísima para mí, no tenía idea de qué se trataba ni nada. Y entonces, pues por eso Bueno, es el... pues vas aprendiendo acá. Ajá, Sí, gracias. sí, sí. Ándale, pues. ¿Alguien más? Bueno, ¿ningún otro comentario? Entonces, bueno, yo les paso después, espero sus trabajos y les paso en todo caso un link para la siguiente sesión que vamos a hablar de clasificación, de las reglas y de la normativa, esto que le estoy pasando en pantalla rápidamente. ¿Ok? Ujú. Y la elaboración de cuadros de clasificación. Muy bien. Bueno, pues como siempre, pues un gusto tenerlos aquí y encontrarlos y ánimo y sigan trabajando. Y nos vemos en la próxima sesión. Ujú. Adiós. Gracias. Gracias, Gracias maestra. Hasta por luego. Maestra.